Hola queridos suscriptores. Bueno, llegamos a este punto, un punto en el que por lo menos yo quería llegar. ¿Por qué digo esto? Porque en este vídeo vamos a repasar todo el Aleph Bet, todo el alefato, y de la Aleph a la Tab, y de un solo tirón. Entonces quizás sea un vídeo un poco más largo de lo habitual, pero la intención es que se vea del principio al fin cómo se traza cada una de las letras. Así que bueno, vamos a empezar sin mayores preámbulos, y vamos a trabajar con la Aleph. Espero que no se me pierda el enfoque del vídeo, que he cambiado de sistema, y bueno, como veis ya hay prácticas aquí en esta hoja, y voy a empezar por la Aleph, recordando que se traza una línea horizontal. Vale, se me ha movido bastante, así que tengo aquí un apoyo escaso. Un momento. Bien, a ver si aquí mejor, sí. El brazo lo tengo ya todo apoyado en la mesa, eso es importante, que el brazo entero esté apoyando en la mesa. Vamos a ver. Bien, bueno, mejor. Trazo horizontal, vamos a hacer otra ahora. Aleph, trazamos la yud superior y giramos un poco la pluma a 65, aquí estábamos a 45, aquí a 65, o 60, perdón, y bajamos aquí. Listo. Vamos a hacer una más. Muy bien, voy a ir revisando el enfoque de la cámara. Bien. 45 grados. Yud superior. 60 grados. Yud inferior. Bien. Tenemos ahí dos Aleph. Recordemos que esta Yud tiene que tocar en la parte central de la diagonal, preferiblemente, aunque hay algunos otros estilos que lo hacen de forma distinta, pero a mí me gusta este porque bueno, va más de acuerdo a las normas de trazo de las letras, en especial de la Aleph. Bien, vamos a seguir con la Bet. La Bet, recordamos, es un trazo aquí a 60 grados. Es un trazo como una resh, que no baja del todo. Y aquí el trazo inferior, que es una especie de bab, que cruza un poco y sale hacia la derecha. Si os fijáis, esta parte solamente muerde un poquito la resh. No baja, la resh no baja hasta abajo, hasta la línea inferior del recuadro o de la retícula, porque no debe, tiene que quedar esta pequeña muesca aquí para que se visualice mejor, tenga un mejor aspecto la Bet. Bien, vamos a... Bueno, viendo que esta me quedó muy correcta, vamos a la Gimel. Bien, voy a revisar encuadre. Muy bien, la Gimel. Empezamos por el trazo de una bab inclinada, y aquí una pequeña línea horizontal abajo que toca ligeramente o entra ligeramente a esa bab. Bien, esa es la Gimel. Tiene que quedar esta pequeña muesca aquí en esta parte para que sea una Gimel correcta. Voy a hacer otra. Bien, aquí línea horizontal que muerde ligeramente. Aquí
como vemos ha mordido un poco menos o bastante menos. Realmente es un punto entre ambas, ahí más o menos, ni tanto, ni tan metido, digamos, ni tan invadida esa VAB, ni tan débil la coyuntura, sí, la coyuntura entre ambos trazos. Entonces tenemos ahí la Gimel. Bien, vamos a la Dalet. Ok, voy a trazarlo en este recuadro porque este no quedó muy correcto, muy cuadrado. Esta retícula se me erró un poco ahí. Entonces vamos a ver la Dalet. Seguimos con nuestros trazos de 60 grados. Cruza todo el recuadro. Y aquí, un poco desde arriba, baja, pero sale aquí esta pequeña cúspide del trazo en la parte superior. Cruza y baja hasta la línea inferior. Esa es la Dalet. Son dos VABs cruzadas en su parte superior derecha. Bien. Dale, vamos por la Hey. Y vamos a trazar. Bien, línea horizontal, baja una vertical hasta abajo y aquí otra más. Estas serían pues lo que sería, digamos, una Dalet, podría ser esto, o dos VABs, y aquí una Yud. Es importante que este trazo no toque aquí arriba, porque si no se confundiría con otra letra, con lo que es la Het. Entonces no tiene que tocar. Vale, tenemos la He, Aleph Bet, Gimel, Dalet, He, Bab. Vamos a la Bab. La Bab, bueno, voy a trazar aquí, siendo que es mucho más angosta. Esta es la Bab, muy sencilla, es una de las letras de aspecto más sencillo, pero que la verdad de las que más cuestan dominar. Voy a hacer otra. Por algún motivo, por lo menos a mí me ha costado bastante dominar ese trazo vertical que desciende y es complicado, por lo menos para mí. Bueno, Aleph, Gimel, Dalet, He, Bab, Zain. Bien, seguimos con Zain. Zain es un trazo horizontal pequeño aquí arriba y aquí mordiendo un poco baja una semidiagonal hacia abajo. Esa es la Zain. Voy a hacer otra. Trazo horizontal corto y mordiendo un poco. Mordiendo, entiéndase la expresión, o montando un poco la otra línea, la línea que desciende. Ahí está, la Zain. Recargo mi pluma. Un momento. Bien. Bien, entonces tenemos la Zain. Seguimos con la Het. Vamos a ver, reviso mi enfoque. Bien, Het empezamos igual que la He. 2. Y aquí sí tocamos la parte superior, lo que es el techo, por así decirlo, de la letra, y bajamos. Esa sí tiene que tocar, a diferencia de la G, que no toca, la Het tiene que tocar, ¿vale? Es así de simple. Esas dos letras se parecen mucho, pero una toca y otra no. Het, bien. Vamos con la Tet. Y la Tet, voy a pasarme este recuadro para hacerla y que quede clara. Entonces la Tet tenemos
un trazo parecido, así, a lo que era nuestra Gimel, trazo inicial. Y luego aquí hacemos una especie de Yud con una cabeza un poco más larga, bajamos con una curva quizás ligeramente más pronunciada, y un tercer trazo que une ambos, así. Y esa es la teta. Puede parecer sencilla, pero también requiere bastante práctica. La voy a repetir aquí. Vale. Entonces, sí. Yud ligeramente larga y unión de ambos trazos. Bien, la teta. Ahora sí, vamos con Yod. Y Yod, bueno, pues ya sabemos, es bastante simple, es así, sin que sea demasiado larga para que no se confunda con una Vav. Eso hay que tener cuidado, tiene que ser más bien corta. Y ahí tenemos la Yud. Bien. Bien, entonces voy a volver a explicar la Kaf. La veréis ahí atrasada, pero he tenido que editar el vídeo. Entonces, como decía, como ya había dicho, pero bueno, lo digo otra vez, la Kaf es una res, pero incompleta, y tiene que dejarse más o menos un ancho de pluma antes de finalizar el trazo que desciende, para cerrarlo aquí con este otro trazo. Aquí me faltó un poco. Los dos trazos tienen que encontrarse de tal forma que aquí se forme una línea diagonal, digamos, en el encuentro entre ambos. Entonces voy a volver a trazar otra. Aquí bajar un poco más, para que los dos trazos se encuentren y formen esa línea. Voy a mover un poco mi cámara para de nuevo volver a apoyar en el brazo entero, el antebrazo mejor dicho, y tener un trazo más firme, así. Muy bien, así sería. Esa es la Kaf o Haf. Bien, entonces la Kaf Sofit, que es la misma letra pero que siempre va al final de palabra, al final de cualquier palabra, es la versión final de la Kaf o Haf. Se traza de esta forma. Para explicarla brevemente, sería como una res, pero larga. Tenemos que pasar del límite de la retícula, el límite inferior de la retícula, 2 anchos de pluma aproximadamente. La cabeza o el techo, lo que se le llama el techo, tendría que ser un poco más, ligeramente más corto. Aquí en la primera me ha salido muy largo. Tiene que ser más corto, ¿de acuerdo? Eso sí es importante. Bien. Kaf Sofit, Lamed. Bien, vamos a hacer la Lamed, que es una letra un tanto compleja porque su trazo es como muy largo, ¿no? Entonces hay varias formas de hacerla. La que yo encuentro quizás más sencilla es dividir ese trazo en tres trazos, y haríamos como con la Kaf, aquí una res incompleta, hay que terminar bastante más arriba que con la Kaf, digamos que más o menos por la mitad de la retícula, y aquí cerramos y unimos esos dos trazos.
con ese trazo desde más o menos centro de recuadro hacia arriba, se unen esos dos trazos. Ahí tenemos casi la lamed. ¿Qué nos falta? Pues nos falta la cabeza, ¿no? Que es una bab pegada a una kaf. Y así unimos. ¿Qué pasa con esta versión? Pues esta versión, claro, nos puede generar estos pequeños desfases ahí, si no somos muy precisos, y pues lo ideal es que no queden. Entonces voy a hacer otra versión con la segunda versión de cómo trazarla, que es realmente la más adecuada, pero claro, requiere un poco más de práctica y se resuelve en dos trazos. Entonces empezamos desde la bab, bien, ahí me falló un poquitín. Esa sería la versión más adecuada, porque bueno, el trazo, si conseguimos hacerlo bien, el trazo es un trazo bastante más bueno, al ser dos trazos, pues van unificados y no tenemos esos problemas de desfases. Bien, esa es la lamed. Vale, entonces vamos a la mem. Bueno, el dato que ya comenté en su momento, este es el único caso, esta letra es la única que asciende hacia arriba del límite. Todas las del resto de letras siempre van sobre este límite, empiezan aquí. Lamed sube hacia arriba, obviamente. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la mem. La mem es una kaf. Podríamos decir que es una kaf corta. El trazo inicial, por lo menos. Bien, ese segundo trazo. Y esta es la mem abierta o la primera mem. Entonces ahí hacemos una bab para fusionarla con esa kaf inicial. Este solapamiento entre la kaf y la bab, digamos, tiene que ser bastante consistente, no puede ser muy sutil, porque entonces tendríamos que la bab se queda muy aislada y no se entiende bien la letra. Eso es importante. Tiene que quedar bien unificada, bien soldada, por así decirlo, ¿no? Entonces voy a hacer otra. Este trazo de arriba, si os fijáis, es un poco más largo que el de abajo. El de abajo se recorta un poco más. Entonces aquí trazo la bab y uno y bajo. Esa sería la mem. Ahora vamos a ver su versión final, su versión sofit, que lo que hacemos es hacer una mem cerrada, ¿no? Entonces tenemos igual lo mismo, iniciamos con una kaf, con este techo, con el techo ligeramente más largo de lo habitual. ¿Para qué? Para poder luego bajar aquí y dejar ese rasgo que se extienda muy ligeramente a la izquierda. A esta parte se extiende ligeramente a la izquierda, muy ligeramente, y entonces formamos un espacio cerrado. Tenemos la mem abierta, que tiene un espacio de salida, y la mem cerrada, mem intermedia de palabra o inicial de palabra, y mem final. Voy a hacer otra vez la mem final.
Entonces vamos un poco más allá del recuadro. Aquí montamos un poco para soldar, por así decirlo, y aquí cerramos. Igual esta fusión entre estos dos trazos tiene que ser bastante consistente para que se cierre el espacio. Es importante que la mem quede cerrada. Bien, entonces vamos ahora a la nun. La nun es muy sencilla, es una VAB inicialmente, que no baja del todo, casi baja del todo, porque necesitamos que luego se fusione con su pie. Esos dos trazos tienen que quedar fusionados. Esa es la nun. Entonces hacemos una VAB. Ahí quizás me quedó un trazo bastante curvado. No debería ser así. En esta versión del trazo de tipografía, por lo menos, tiene que descender muy verticalmente. Y aquí fusionarse. Esa es la nun. Bien, ahora vamos a por la samej. Bueno, no, perdón, vamos a nun sofit, que es la versión final de la nun. Entonces, ocurre lo mismo que con la kaf, que casualmente la tenemos aquí arriba. Esta, digamos que puede considerarse una VAB alargada, por lo menos en esta versión de alefatos y en este estilo tipográfico se considera una VAB alargada. Voy a hacer otra porque la cabeza aquí me quedó un pelín estilizada y en este caso, en esta versión de alefato no aplica. Así. Muy bien, es como si este rasgo, este pie de la nun se desdoblara y se fuese o apuntara a la parte inferior, se enderezara, por así decirlo, la nun y bajara. Bien, esa es la nun sofit o nun a final de palabra. Ahora la samej. Bien, la samej vale, es un poquito más complicada. Voy a trazarla. Iniciamos con lo mismo, muy parecido a la mem sofit. Empezamos con un trazo que sale un poco de retícula. Aquí bajamos, no bajamos del todo, bajamos más o menos a mitad, al contrario que con mem sofit, que bajamos un poco más. Aquí no, aquí bajamos más o menos a mitad. Y aquí hacemos este trazo fusionando también y uniendo, fusionando arriba y uniendo con el trazo, con la parte izquierda. Y entonces tenemos ese rasgo redondeado que caracteriza la samej. Es muy importante hacerlo bien y que no se confunda con la mem. La mem tiene un ángulo inferior aquí, cuadrado completamente, tiene que tener un aspecto cuadrado, muy anguloso. Sí, en esencia cuadrado. Y la samej no, la samej, su característica es que es redonda. Bien, entonces vamos a hacer una samej más en esta parte. En esta parte inferior. Bien, bueno, quizás ahí la parte inferior quedó bastante angulada, probablemente porque el ángulo de la pluma no era del todo correcto. Entonces vamos a hacer una más. Bajamos, bueno, esta parte no olvidar que es un poquito más larga. Ahí mejor. Bien, tenemos ahí la samej. Vamos ahora con la ain.
Entonces la Ain hemos dicho que empezamos aquí por la derecha por una Yud y luego hacemos este trazo diagonal de esquina inferior izquierda a la derecha. Variamos ligeramente el ángulo y unimos ambos trazos. El trazo final sería una Bab con un trazo semicurvo e inclinado ligeramente hacia la derecha y bueno, descendiendo hacia la derecha. Entonces la voy a hacer otra vez. Tenemos Yud, variamos ligeramente el ángulo, unimos y aquí más o menos ese tercer trazo tiene que estar a la altura o en la vertical al mismo nivel que el trazo inferior. Entonces se unen por un pequeño solapamiento. Bien, este es Ain. Vamos a hacer ahora la P o Fe. Bien, entonces la P o Fe, tenemos un trazo inicial que es una res. Esta sí podríamos decir que es una res prácticamente entera. Y vamos a hacer un cierre aquí como si fuese una Kaf o Jaf, pero cuidado porque este segundo trazo va a ser justo en la mitad de nuestra línea inferior de retícula para unirse al otro trazo con un pequeño solapamiento y cerramos la P con una Yud en la parte superior invertida que va hacia la derecha. Nótese cómo aquí la distancia entre este espacio y este espacio tiene que ser aproximadamente la misma, es decir, la cabeza de la Yud tiene que estar al nivel medio del espacio que se forma entre el techo y el pie de la P. Entonces voy a recargar pluma, voy a hacer otra. Bien, hacemos resh, hacemos pie, juntamos esos dos trazos y hacemos Yud invertida en la parte central. Bien, esa es la P. Vamos a P sofit. P sofit, que es P final, que es la misma letra pero cuando va al final de palabra. Y esta inicialmente es una Kaf sofit, por así decirlo. Bajamos aquí y ponemos ya únicamente nuestra Yud invertida en la parte superior. Esa sería la P sofit. Vamos a hacer una más. Bajamos, recordar, descendemos 2 anchos de pluma, aproximadamente 2,5, y aquí ponemos nuestra Yud. Muy bien. P, F. Vale, vamos a hacer la Tzadi. Ahora. Kaf, Lamed, Mem, Nun, Sameh, Haim, P, Tzadi o Tzadi. Sí. Entonces, bien, la Tzadi, como ya habíamos dicho, es una Nun con una Yud a la espalda. Entonces vamos a hacer la Nun
es una nun inclinada. Hacemos el rasgo inferior o el pie, unimos esos dos trazos y aquí giramos pluma para tener un ángulo de 45 aproximadamente, y hacemos esa ayuda en la espalda de la nun. Quizás aquí me hizo falta un poco más de grosor en esa ayud, en la cabeza de la ayud. Voy a hacerlo otra vez. Tenemos entonces nun, tenemos el pie de la nun y aquí la cabeza de la ayud. Esa mejor. Si se nota la diferencia, esta cabeza es un poco más ancha y esta no tanto. Lo más correcto es esta. ¿De acuerdo? Bien, y la Tzadik Sofit o Tzadi Sofit es así. Recordemos que la Tzadi es una nun con una ayuda a la espalda, pues esa nun en este caso se vuelve en un Sofit, es decir, nun alargada, y le ponemos su yud a la espalda. Voy a hacer una más. Nun y su yud a la espalda. Una más. Por la vertical, por la nun vertical no me acaba de convencer. Así mejor. Y su yud a la espalda. Esta forma es más correcta, ¿vale? Es una yud, con una curva en esta parte, no como estas que están un poco más angulosas, más cuadradas, con un ángulo más recto. No, esta es así, un rasgo más delicado, más curvado. Y bueno, esa sería la Tzadi Sofit. Bien, ahora vamos a hacer la Kof. Vamos a hacer la Kof, tenemos aquí espacio para la Kof. Recordemos que la Kof es inicialmente algo parecido a la Lamed. Vamos a hacer este primer trazo. Bajamos aquí, no demasiado, más o menos a mitad. Giramos un poco el ángulo de pluma. Cerramos. Y aquí volvemos a los 65 y trazamos la última línea. Esa es Kof. Voy a hacer una más en esta parte. Bien, ahí cerramos. Trazo final. Kof. Vale. Bien, ahora por la Resh, que la Resh, bueno, es de las más simples, ya lo sabemos. Así. Quizás ahí el ángulo tiene que ser un poco más redondeado. Está mejor. Tiene que ser importante esto porque la Resh se tiende a confundir con la Dalet. Entonces tiene que ser muy marcado ese ángulo redondeado, no excesivamente, pero sí tiene que entenderse como una Resh. Y si tienen dudas, pues pregúntenle a un niño pequeño, si conoce las letras. Bueno, vamos a por la letra Shin. Entonces la Shin tiene un trazo inicial que es una Yud de cabeza ancha
Tenemos ahí una yud. Vamos a hacer un segundo trazo aquí. La shin se extiende un poco más allá del ancho de retícula, así que vamos a iniciar ese trazo más o menos aquí, así como si fuese una bab con una inclinación ligera. Cerramos aquí este trazo para, digamos, darle pie a esta yud y que se convierta en otra bab. Aquí giramos pluma ligeramente y unimos al centro, al ángulo, aquí a la punta del ángulo, digamos, de la unión de ambas. Entonces las shin esencialmente son 3 babs unidas en la base. Y vamos a hacer otra. Recordemos, hay una yud de cabeza ancha, una bab que desciende, una línea que une, giramos pluma y tercera bab. Bien, vamos a terminar ya con la tab. Como os decía, a falta de ver el largor o la duración de este vídeo, yo creo que es uno de los más largos, pero bueno, vale la pena porque es un repaso general y casi que si os encontráis con este vídeo antes que el resto, pues bueno, le podéis echar un vistazo al resto, que también digo cosas que aquí no digo, pero porque me explayo un poco más con cada letra, pero bueno, este es perfecto. Entonces, bien, vamos a hacer tab. Entonces tab, iniciamos un poco fuera de retícula, hacemos una resh fuera de retícula para obtener un techo más amplio. Hacemos un trazo que fusione con el techo, paramos antes de llegar al final y hacemos ese rasgo que es como la pata de esa tab. Esta es una bab, si os dais cuenta, una bab invertida que se une arriba en la tab, en la resh. Vamos a hacer otra vez, recordando, techo amplio. Aquí quizás me salí, lo mejor sería mantenernos dentro de retícula, bajamos y cerramos, de tal forma que la pata de la tab no sobrepase el techo en la parte izquierda. Bien, hay algunas otras versiones de tab. Una variante podría ser inclinar un poco esa pata. Entonces vamos a así. Entonces tenemos aquí la pata y la metemos un poco y cerramos aquí. Sería para marcar aún más ese rasgo de la tab y diferenciarla claramente de la het, por ejemplo, para que no haya confusiones. Pero bueno, la versión apropiada para esta tipografía es esta. Para esta versión tipográfica es esta, o variante tipográfica. Y bueno, ya estamos, hemos terminado ya con el repaso. Muchas gracias por seguir viendo, seguir estando presentes, suscribiros para manteneros al día. Voy a hacer prácticas ya con palabras y frases para que se vea se aprecie cómo se escribe una frase entera, cómo se unen letras para formar palabras. Eso también es muy importante. Y más adelante ir viendo ya otras variantes tipográficas o estilos tipográficas más interesantes, como el sefardí. Empezaremos quizás por el sefardí y luego el ashkenazi, así, y algún otro, pero bueno, hay bastantes. Poco a poco iremos viendo. Manteneros al día, darle al me gusta y para que a más gente le llegue este contenido. Muchas gracias, un gran abrazo y un gran shalom para todos.